Buenas tardes, compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a hablar acerca de la documentación en la traducción técnica. Nuestro equipo está conformado por Luis Méndez, Brandon Muñiz, Samantha Navarrete, Andrea Olivares y su servidora Juliana Ortiz. Primero que nada, ¿qué es la documentación técnica? Bueno, la documentación técnica se compone de todo texto escrito que contenga información acerca de un área de conocimiento especializada, redactado con una estructura organizada que facilite así al lector su comprensión. Se relaciona con el ámbito laboral, tecnológico o científico, incluyendo las nuevas tecnologías, tales como la microelectrónica, la informática, telecomunicaciones, automatización, biotecnología, energías renovables, etc. Y este tipo de documentos tienden a confundirse mucho con los textos científicos o suelen verse como un solo tipo de texto, que son los científico-técnicos, como les llaman. Sin embargo, podemos diferenciarlos, ya que los textos científicos explican la realidad con el fin de transmitir conocimientos acerca de un tema específico, mientras que los textos técnicos aplican dichos conocimientos que se derivan de la ciencia para actuar sobre la realidad, es decir, que le enseñan al lector el cómo realizar algo. Además, un texto técnico puede ser de carácter instructivo, por la misma razón de que tiene como objetivo el enseñar, mientras que el texto científico solamente es objetivo y preciso. Ahora las características. Bueno, primero que nada, pues se caracterizan por un gran número de tecnicismos y por su registro formal, pero más específicamente también se caracterizan por la objetividad, ya que se deben utilizar formas gramaticales que expresen impersonalidad para así enfocarse en el tema principal de lo que se está hablando, y pues suelen utilizar el modo indicativo y el tiempo presente. También por la cohesión, se utilizan muchos marcadores textuales que son los conectores, como en consecuencia, por lo tanto, etc. Y se trata de evitar la repetición, ya que esto puede representar informalidad en el texto. Sin embargo, sí se llega a utilizar solamente en caso de que se ocupe, en caso de ser necesaria, para asegurarse de que el mensaje que se está intentando transmitir quede claro y pues así evitar una mala comprensión del texto. También se caracterizan por la claridad y precisión. Bueno, especialmente en este tipo de textos se necesita que quien lo realiza evite caer en la ambigüedad para no generar malentendidos o confusión en el lector. Por esto mismo es que se utiliza léxico especializado que suele ser entendible por el público general, y pues esto incluye símbolos o siglas, además de hacer uso de distintos recursos lingüísticos que apoyen a la comprensión del texto. Por ejemplo, el dar definiciones de conceptos que quizá el lector no conozca o dar ejemplos de lo que se está presentando para asegurarse que no haya confusión al respecto del tema que se trata. También la verificabilidad. Este tipo de textos y lo que se presenta en ellos debe poder ser comprobable o demostrable, ya que si no lo son, pues puede perder su validez ante el lector. Universalidad. Se utilizan términos y léxico en general que suele ser fácilmente reconocible y generalmente cuenta ya con una traducción establecida hacia otros idiomas. Ahora, a nivel léxico, se caracteriza por el uso de préstamos de lenguas clásicas como el griego y el latín, ya que estos idiomas pues son empleados por un gran número de ciencias para formar nuevas palabras o términos especializados en dichos campos, por ejemplo, termostato, microscopio, etc. Préstamos de lenguas modernas como el inglés. Estos préstamos se dividen en cenismos, que son palabras no asimiladas oficialmente y se mantienen en su forma original, como copyright, hardware, software, internet, etc. Después están los calcos fonéticos, que son aquellos que se adaptan a la pronunciación de otra lengua, por ejemplo, football a fútbol, beefsteak a bistec, etc. Y por último están los calcos semánticos, que son palabras añadidas al vocabulario de una lengua a partir de una lengua extranjera. Por ejemplo, ratón, que proviene de mouse, base de datos de database, agujero negro de black hole, etc. También utiliza epónimos, que son nombres de personas o lugares que representan ciertas unidades de medida, como por ejemplo el polonio, que viene de Marie Curie, ya que ella nació en Polonia. Los hertz, que son nombrados tras un físico alemán del mismo nombre. Los watts, que vienen del nombre del químico James Watts, etc. Y también las palabras formadas por derivación y composición,
que son aquellas palabras que provienen de un sustantivo generalmente abstracto y que se utiliza para denominar procesos como la cristalización, fosilación, etc. Y por último, las siglas y acrónimos, que esto puede ser quizá un poco más para los textos científicos, por ejemplo, al hablar de ADN, CPU, etc. Pero pues igual llegan a utilizarse en los textos técnicos. Ahora hablaremos de los tipos de textos y géneros técnicos. Para Gamero, las características del género técnico son las siguientes. 1 o 2 focos contextuales, ya sea exhortativo y expositivo, un emisor especialista y un receptor que puede ser especialista o no, un modo que puede ser escrito, oral o audiovisual, y un funcionamiento textual interno relativamente fijo y normalizado. Y en función a los focos que se utilicen y también al tipo de receptor, Gamero distingue una serie de géneros dentro de cada foco que son género expositivo con foco secundario exhortativo, género exhortativo y género exhortativo con foco secundario expositivo, que veremos más aquí adelante en esta tabla. Entonces, si el receptor es general y de género expositivo, el texto puede ser un artículo divulgativo, una monografía divulgativa o una enciclopedia técnica. Igual en receptor general, pero con género expositivo con foco secundario, puede ser un artículo comercial, un folleto informativo publicitario, una memoria anual. De género exhortativo puede ser un manual de instrucciones general. Y de género exhortativo con foco secundario puede ser un anuncio técnico en medio general, un folleto publicitario informativo, prospecto de medicamento o un publireportaje. Y de receptor especializado, de género expositivo puede ser un acto de reunión técnica, descripción técnica, informe técnico o listado de piezas. De género expositivo con foco secundario puede ser anuncio en medio especializado o comunicación interna de empresa. De género exhortativo puede ser manual de instrucciones especializado, instrucciones de trabajo, plan de producción o plan de estudios. Y género exhortativo con foco secundario puede ser carta técnica o un pliego de condiciones. Ahora hablaremos acerca de los ejemplos visuales de los textos técnicos. Para empezar, podemos explicar que los textos técnicos son mayormente caracterizados por ser descriptivos y demostrativos en su mayor parte. Entre los ejemplos más visuales y más conocidos se pueden encontrar los manuales, ya sea de armar un producto, los catálogos, los instructivos, recetarios y entre otros. De los ejemplos visuales se caracterizan fácilmente porque siempre están acompañados de imágenes o gráficos que ayudan a describir de qué producto estamos hablando. Esto para lograr que el lector comprenda las instrucciones y las siga correctamente. Cuando, por ejemplo, es un manual, cuando es un componente de equipo, le ayuda para que conozca las partes con las que se está trabajando. Esto ya depende según el tipo de texto del que hablemos. A continuación se muestran algunos ejemplos, por ejemplo, de un texto instructivo de un juego. Muestro aquí, en donde especifican los requisitos para que este juego se lleve a cabo, las reglas del juego, entre ellas como que los participantes, el número de jugadores máximo, después cómo se desarrolla el juego y por último la regla para conseguir un ganador, ya que en todo juego se conoce un ganador. La próxima imagen que se muestra es el manual de cómo armar una licuadora. Entre ellos están todos los pasos para armarla y ya después para usarla. Estos siguientes ejemplos visuales es otro instructivo para armar un carrito. Muestra los materiales que ocupamos, el procedimiento y listo.
El siguiente es un recetario de cocina mexicana donde hay platillos mexicanos y muestran las instrucciones para preparar el alimento. Por último, mostramos un instructivo de un extintor de incendios. Como dice la imagen, se muestran las instrucciones de uso. Los tipos de documentación técnica se encuentran en distintas áreas y los podemos encontrar, como anteriormente mencioné, en manuales de usuario, revistas científicas, páginas web, libros de textos, artículos científicos, guías, entre otros. Algunos de estos ejemplos pueden ser la página web UNESCO. Otro ejemplo que puedo dar de alguna revista también puede ser Nature, y existen gran variedad de otras. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Méndez y yo tocaré más a fondo lo que vendría siendo los ejemplos textuales de la traducción técnica. Para comenzar, quisiera dar o retocar más bien la definición de esta traducción. Bueno, para dar como un inicio, sabemos que usualmente o a menudo las empresas trabajan con todo tipo de documentos que se pueden caracterizar por ser especializados en algún campo, y estos documentos son de gran importancia y necesitan ser traducidos. Como ejemplos serían las empresas de ingeniería, las empresas farmacéuticas o científicas que trabajan con documentos que son complejos y que contienen una gran cantidad de terminología, y sobre todo que los temas son muy específicos, por lo cual es vital que los documentos de esta importancia sean traducidos por un traductor técnico que esté certificado y que cuente con una gran experiencia. La traducción técnica consiste en traducir básicamente a otro idioma documentos complejos, como ya se mencionó, y que son específicos en un campo. Se diferencia de una traducción estándar porque se necesita que el traductor sea alguien que domine la materia, la terminología que es específica, como ya se mencionó, y el idioma de origen y tanto el destino también. Algunos sectores que se benefician de este campo de la traducción serían las empresas tecnológicas de software, los almacenes de fabricación pesada, las plantas agrícolas, plantas químicas, organizaciones gubernamentales, los campos científicos, los servicios de salud, las empresas farmacéuticas, las industrias de automóvil, los campos de ingeniería, entre otros. Y algunos ejemplos o tipos de documentos que se llevan a cabo en este campo de la traducción serían las especificaciones técnicas, la aviación, la investigación y recopilación de datos, los manuales de instalación y mantenimiento, la información sobre medicamentos farmacéuticos, manuales de seguridad, el software y el hardware de guías de mantenimiento, diversos contratos legales y financieros, entre otros. A la hora de traducir información técnica, es recomendable que el traductor sea capaz de transmitir con eficacia el mensaje que se desea transmitir. Obviamente, como sabemos, una traducción eficaz y precisa requiere de una comprensión muy superior al tema, y pues como ya se mencionó, se necesita que el traductor sea un especialista en el tema. También se debe conocer el tipo de comunicación, la materia y la terminología técnica. También es esencial que el mensaje esté exactamente como lo pretende el autor original para realizar el trabajo, y que la información no se traduzca erróneamente. El llevar a cabo un error en este campo puede llevar a graves repercusiones, como sería no ser contratado en una empresa para esta traducción, y pues por eso es que siempre se debe proporcionar, o la empresa siempre proporciona un traductor que sea un experto en el sector y que tenga un gran dominio en los idiomas de origen y de destino, que es la mejor opción para obtener traducciones precisas en documentos técnicos.
Como sabemos, pues vivimos en una sociedad con un rápido aumento en avances tecnológicos y la interacción global de estas empresas se enfrentan cada vez al día con la necesidad de traducir información de una manera más técnica para establecer estrategias, realizar negocios internacionales, ofrecer una formación y transmitir información e ideas. Yendo más a fondo hacia el tipo de traducción técnica dentro de la documentación, sabemos que dentro de los documentos técnicos, a diferencia de los textos literarios, estos documentos son producto de investigaciones médicas o hallazgos, y sabemos que pues dentro de este campo se pueden utilizar terminología diversa, como podrían ser códigos, números y pues obviamente un lenguaje muy técnico. Algunas de las características que diferencian a la traducción técnica, podríamos iniciar con la precisión. Obviamente, dependiendo de la lengua de destino, la traducción puede requerir mucha reformulación, pero siempre es esencial que la traducción se lleve a cabo de textos técnicos que transmitan con precisión el contenido del documento original. Se necesita que los conceptos sean claros. Los documentos técnicos suelen contener prácticas de información tecnológica o científica o médica, y por esto es fundamental que la traducción sea clara y precisa. Se debe usar correctamente los números. Todos los números deben expresarse correctamente según la lengua de origen y las indicaciones del cliente. Pueden ser medidas, producto de una investigación, o pueden reflejar descripciones de equipos, sistemas o productos. Un punto importante también sería, pues ya lo había mencionado, pero lo retoco, la falta de precisión o claridad en la traducción, ya que, pues como se mencionó, son términos técnicos y puede haber repercusiones jurídicas. Por ejemplo, hacer un producto que no cumple la normativa legal de un país o los estatutos que se regulan dentro de una empresa. Hay que tener en cuenta que el público destino debe comprender el contenido que se traduce. Un documento puede estar destinado a un público general o, dependiendo los tecnicismos que se usen dentro del texto, puede estar diseñado específicamente para profesionales de un ámbito técnico. Entonces, se debe conocer muy bien el público destino del contenido que se va a traducir. Entre las herramientas más utilizadas a la hora de traducir textos técnicos se incluyen algunos consejos o también herramientas, que sería leer determinadamente el contenido para denominar el texto y el tono, investigar para adquirir un conocimiento sólido del contenido y su terminología, utilizar glosarios, diccionarios que sean técnicos, actualizados y que sean publicaciones recientes, mantenerse al día con las tecnologías y los términos del campo técnico, por supuesto que este sea especializado. Un buen ejemplo sería asistiendo a cursos y conferencias. Pedir ayuda a expertos técnicos, si se tiene la posibilidad, como ingenieros, médicos, industriales, entre otros, para recibir explicaciones o aclarar dudas concretas. Consultar al autor del documento técnico si es que no se va a publicar por parte de nosotros, sino si se quiere recopilar más información, sería consultar a algún autor o algún especialista para conocer el contexto del contenido, insertar ejemplos para explicar conceptos difíciles de traducir y utilizar tecnologías como memorias de traducción o programas de traducción automática, aunque este no es muy recomendado, pero también podría ser una opción. Bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias. En la siguiente diapositiva estaré hablando sobre las técnicas de traducción. Comenzaremos con la técnica del préstamo. Bueno, ¿en qué consiste esta técnica de traducción? El préstamo consiste en tomar palabras o expresiones directamente del texto de partida y trasladarlas de una lengua origen a una lengua meta. Esta técnica suele emplearse cuando existe un equivalente en la lengua de origen y puede ocurrir con cosas sencillas como la comida, la ropa, y ayuda a preservar el texto cultural al texto origen. Un ejemplo sería la palabra café en español, que fonéticamente en francés es café. La palabra hamburguesa, que proviene del alemán. La palabra kimono,
que proviene de Japón, y Kimchi, que proviene de Corea. La segunda técnica de traducción sería el calco. Se trata de la traducción literal de una frase de una lengua a otra. En pocas palabras, es la traducción literal de una palabra prestada. Podemos usar el término rascacielos, que en inglés sería skyscraper, o en francés sería gratte-ciel. La tercera técnica sería la traducción literal. Esto es cuando una palabra se traduce directamente. El texto destino debe ser idiomático y debe conservar el mismo orden de las palabras con el mismo estilo y significado. Por ejemplo, en español podemos decir quiero un vaso de agua. Esto se traduciría al francés je veux un verre d'eau directamente, o I want a glass of water en inglés. Bueno, ahora hablaremos de las técnicas de traducción indirectas. Primeramente está la transposición. Bueno, ¿qué es la transposición? ¿En qué consiste? Consiste en pasar una categoría gramatical a otra, conservando el sentido. Suele ser necesario entre lenguas y estructuras gramaticales diferentes. Por ejemplo, la frase la vi antes de que empezara la escuela, cambiaría el modo de un verbo en inglés, sería I saw her before school started. Después de la transposición tenemos la modulación, que se trata de un cambio de perspectiva. Esto básicamente se pasa a ajustar lo que se escribió o lo que se va a escribir para expresar una misma idea y conservar el sentido. Se traduce el texto de una manera que se ajusten los patrones naturales de la lengua origen. Por ejemplo, una persona francófona habla del último piso de ya sea un apartamento como dernier étage, y en español pues lo podemos llamar un quinto piso, o en inglés lo podemos llamar top floor. La siguiente técnica sería la equivalencia, también reconocida como la reformulación. Es similar a la modulación, permite conservar el significado de una expresión, nombre o proverbio, y es equivalente a la lengua de llegada. Por ejemplo, la expresión était sur son 30 ans sería tener 31 años. Se podría expresar en español como estar en tus 30. También está la técnica de adaptación, que es conocida por su situación cultural. Los elementos culturales de la lengua se sustituyen por un elemento o un equivalente cultural de la lengua de origen, y esto hace que el texto resulte más familiar y fácil de entender. Por ejemplo, como unidades de medida, ya sea con ejemplos simples como ciclismo, en francés se pasaría como cyclisme, fútbol en Reino Unido, por ejemplo en Estados Unidos sabemos que se usa el término soccer, en Reino Unido por ejemplo se usa fútbol, y también estaría el béisbol, que pues sabemos que por ejemplo cuando se traduce el español se usa el acento en la E y S, y pues en inglés es B-A-S-E, ball. Entonces ahí está la adaptación para que sea más fácil para una persona que quizás no conozca el idioma inglés. Luego tenemos la compensación, que esta técnica compensa la imposibilidad de traducir una frase a un lugar concreto expresado en la información de un punto de un documento. Por ejemplo, utilizamos el inglés como un ejemplo. Este tiene solo una manera de decir tú, y por ejemplo, usando como ejemplo el francés, existe el término vous, que parecido al español castellano puede ser una manera formal de referirse a alguien. Entonces, si yo le estoy hablando, por ejemplo, a un profesor, debo usar este término vous. Entonces, el traductor puede compensar esta pérdida eligiendo palabras específicas en otras partes del texto. Después existe la reducción, que sería la siguiente técnica. Cuando ocurre una reducción, este es cuando el traductor opta por eliminar palabras del texto, y es cuando estas palabras se consideran redundantes. Entonces,
una expresión que se podría utilizar sería una expresión de ciencias políticas, y al español se puede traducir simplemente como ciencias, no necesariamente ciencias políticas, pero si se quiere ser específico, también. Y la siguiente expresión, la siguiente técnica sería la expansión. Esto sería lo contrario a la reducción, es cuando se añaden palabras para conservar el significado, y estas se pueden diferenciar a la estructura, a la frase y la gramática o la terminología. A la inversa, como ya se mencionó, de la reducción, la palabra políticas se puede traducir como ciencias políticas en algunos contextos. Entonces, depende mucho el género y la expresión natural al traducir el texto. Gracias. A continuación vamos a hablar de los consejos y recomendaciones para la traducción y documentación de los textos técnicos que un traductor debe tener. Al momento de traducir, un traductor debe tomar en cuenta que con cualquier tipo de texto tiene que ser capaz de comprender el texto, es decir, leerlo primero y después comprenderlo, o comprenderlo mientras va leyendo. De esta forma, el traductor debe entender las ideas y conceptos que se encuentran en el texto. Para que el texto logre ser comprendido, se recomienda que el traductor cuente con una serie de conocimientos sobre el tema. En caso de que el traductor no cuente con estos conocimientos, deberá hacer un trabajo de documentación. Una recomendación muy utilizable para el traductor es el uso de un diccionario. Esta herramienta lo ayudará a la hora de traducir los textos. Terán enfatiza que es una herramienta que siempre apoyará al traductor a comprender de mejor forma el texto, por lo que al momento de documentarse se expresará correctamente el mensaje del texto. Además de los diccionarios, se pueden apoyar de fuentes específicas de la traducción técnica, por ejemplo, fuentes terminológicas que son los glosarios, diccionarios especializados, entre otros. La documentación especializada, estos son manuales, artículos de investigación, entre otros. Y por último, fuentes bibliográficas. Todas estas recomendaciones y consejos refuerzan el trabajo del traductor para que elabore un trabajo de calidad y lo permita hacer un trabajo también de forma fiable y eficaz. Estos consejos o traducciones es importante mencionar que también se les conoce como herramientas de traducción. Continuamos con las dificultades para la traducción técnica. Según Terán Rueda, cada tipo de traducción especializada tiene sus propias dificultades, y esto se debe a las diferencias entre los textos y los lenguajes que se utilizan. Estas dificultades pueden ser dificultades lingüísticas, que son aquellas relacionadas con el código lingüístico; las dificultades textuales, que se refieren a la coherencia, progresión temática, cohesión, tipología textual y el estilo; las dificultades extralingüísticas, que están vinculadas con el léxico y los conceptos especializados, al igual que las diferencias culturales; las dificultades de intencionalidad, que hacen referencia a la captación y comprensión de la intención del autor del texto, de la intertextualidad, de los actos de habla, de las presuposiciones y de las implicaturas; y las dificultades pragmáticas, que estas resultan del propio encargo de traducción. Bueno, de las dificultades lingüísticas, estas sería la gramática, que estas dificultades surgen principalmente por las diferencias entre unas lenguas y otras. Por ejemplo, el uso de la voz pasiva, que se utiliza más en el inglés que en el español; los préstamos, que son
los términos que una lengua toma sin traducir de otra, y los calcos, que son términos traducidos literalmente que una lengua toma de otra, y con estos el traductor deberá decidir cuándo es correcto y necesario utilizarlos. La polisemia, que es la capacidad de una palabra para adoptar dos o más significados diferentes, y la sinonimia, que es lo opuesto a la polisemia, que se refiere a la posibilidad de denominar un mismo significado con diferentes significantes. También tenemos las metáforas, que el uso de estas ayudan a expresar gráficamente varios conceptos. Sin embargo, las diferencias entre unas lenguas y otras pueden llevar a confusión al momento de utilizarlas, y debido a esto es muy representativa la presencia de los falsos amigos, que son las palabras de una lengua origen que, aunque se asemejan en el significante con otras palabras de la lengua menta, estas difieren en el significado. Y también tenemos las dificultades textuales, que son el estilo, que este es un factor que tenemos que tener en cuenta, ya que este variará en función del género que se está tratando. La coherencia, que pues es la estructuración global de la información de los textos, y esta se consigue a través de la repetición pragmática, o sea, la repetición de categorías semánticas en un texto. La progresión temática, que se refiere a la cualidad de todo texto de introducir nueva información. La estructura informativa de los enunciados se forma por el tema, que es parte del enunciado que no aporta información nueva, y por el rema, que es parte del enunciado que aporta información nueva. Entonces pueden existir diferencias entre las lenguas a la hora de exponer la información y de ubicar el tema y el rema dentro de la oración. Un ejemplo de esta diferencia es el cambio de posición que experimenta, por ejemplo, una información en inglés que originalmente se expresaba en voz pasiva y pues cambia al expresarse en español. La cohesión, que es la relación entre las unidades semánticas y sintácticas de los textos, y esta se consigue mediante la utilización de ciertos marcadores discursivos que pueden tener valor anafórico o catafórico. Y la tipología textual, que se identifica con la finalidad del mismo. Después tenemos dificultades extralingüísticas. Hay que centrarnos en el léxico utilizado por los lenguajes, ya que este evoluciona constantemente debido a los avances que se producen en los ámbitos de ambos lenguajes, y esto da lugar a neologismos que el traductor debe ser capaz de identificar. Estos neologismos se encuentran formados por palabras derivadas, principalmente del latín y del griego, colocaciones, epónimos y acrónimos. Los neologismos pueden ser un gran reto para un traductor, ya que deberá, como ya se mencionó anteriormente, decidir cuándo es correcta y necesaria la utilización de préstamos o de calcos. Y los aspectos culturales del texto origen y pues, son otra dificultad extralingüística, y puede ser que sea necesaria una aclaración o explicación al traducirse a una lengua meta. Luego están las dificultades de intencionalidad, que primero es la intención del autor. Hay que ubicar el punto de vista del autor y hay que tratar de explicar y que quede claro al receptor. El campo, que es el área de conocimiento del que trata el texto, y la función que sirve el texto. Y las dificultades pragmáticas, primero los receptores, es a quien va dirigido el texto y sus características, ya que se tratará de utilizar un lenguaje menos especializado para un público que no conozca de forma profunda el tema de que trata el texto. Y los marcos de la traducción, que se refieren al medio en el que se publicará la traducción y que puede imponer ciertos requisitos o un cierto estilo y formato, como por ejemplo una página web. Bueno, y ahora tenemos las competencias de un traductor técnico.
Debido a las dificultades que pueden ofrecer los textos técnicos, el traductor deberá tener las competencias que le permitan hacer su trabajo pues, de forma fiable y eficaz. Y estas serían las siguientes. Primero, conocimiento sobre el campo temático. Para comprender el texto, el traductor deberá tener una serie de conocimientos sobre el tema que le permitirán comprender conceptos y las relaciones entre los mismos. Para esto, el traductor deberá realizar un trabajo de documentación de aquellos temas en los que no sea un experto. El segundo sería la utilización correcta de la terminología. El traductor debe conseguir, mediante un trabajo continuo de documentación y asimilación de términos, un bagaje lingüístico que le permite identificar términos propios de este tipo de textos. Y en caso de que no conozca un término, pues deberá consultar obras de referencia o ponerse en contacto con expertos que puedan resolverle dudas. Tercero sería competencia en los géneros. En este el traductor debe conocer las características de los géneros propios de los textos técnicos en cada una de las lenguas implicadas para así poder comprender mejor el texto original y redactar un texto más natural en la lengua meta. Y por último tenemos el dominio de las herramientas de traducción. Es muy importante tener control sobre las herramientas que le permiten al traductor documentarse correctamente, ya que esto le permitirá obtener un cierto dominio del resto de las competencias, especialmente del control de la terminología y del control de los géneros. Para esto deberá conocer y dominar fuentes de referencia general, así como fuentes específicas de la traducción técnica, como lo son las fuentes terminológicas, documentación especializada o las fuentes bibliográficas. También cabe destacar la importancia de los textos paralelos para así conocer las características de cada género, así como la terminología empleada en los mismos. Los corpus son colecciones de textos en los cuales puedes buscar una palabra y te aparecen resultados de diferentes tipos de textos como revistas, artículos, libros, los cuales sirven para, por ejemplo, si buscas una palabra, para leer de una palabra que no estés muy seguro de qué significa en un texto que te encuentres, un corpus te ayuda a poder ver los resultados en cómo se usa esa palabra en los resultados que aparece, y saber así por el contexto qué uso tiene esa palabra. Puedes ver también cómo ha cambiado el significado de esa palabra, también viendo textos más antiguos, comparándolos con textos más nuevos y así ver cómo ha evolucionado. Es una herramienta informática y que te ayuda a la traducción, porque igual si te encuentras una palabra que no sepas muy bien cómo se usa, puedes en un corpus buscar y encontrar el significado de la palabra, o más bien el contexto en el que se usa esa palabra. Algunos tipos de corpus que existen son el corpus computacional, que es nada más una colección de textos simplemente en internet, en una computadora, en una base de datos. Otro es el corpus monolingüe, que son colecciones de textos también, pero solamente están creadas para proporcionar información en un solo idioma. Por ejemplo, un corpus en español nada más va a tener puros textos en español. Otro corpus es el corpus comparable, que es una colección de textos
en un lenguaje y traducciones de ese texto al mismo lenguaje. Entonces ahí puedes comparar las similitudes del texto en los diferentes lenguajes y cómo varía el lenguaje en la palabra. Y por último tenemos el corpus paralelo, que son colecciones de textos con su idioma original en una lengua, y también incluye traducciones de esos mismos textos hacia varias lenguas. Este corpus sí contiene textos de diferentes idiomas. Algunos ejemplos de los corpus electrónicos: está el American National Corpus. Este tiene como propósito la investigación y la educación al lenguaje inglés, entonces sería un corpus monolingüe. La información que se encuentra en este corpus es desde cómo aprender el idioma, autores famosos, sus obras e historia del inglés. Pero la cantidad de información que este corpus tiene es un poco escasa. Otro ejemplo es el Corpus of Contemporary American English. Este corpus tiene información de diferentes temas en la lengua inglesa, igual otro corpus monolingüe, desde noticias, series de televisión, películas y etcétera. Está en línea, pero también se puede descargar para la información. Si tienes el espacio, puedes descargar el corpus. Este es uno de los más populares y el que más he usado. Tiene millones de palabras en su base de datos. Igual tiene divisiones de temas. Por ejemplo, si quieres nada más textos de revistas o de blogs de internet o de páginas de internet, de películas, de todo tipo de revistas. Entonces está dividido para que nada más te salgan textos de esos, de lo que quieras. Y por último tenemos al corpus del español, que es muy parecido al Corpus of Contemporary American English, solo que su contenido ahora es en español. Tiene menos clasificaciones para dividir los resultados de los textos. Nada más está textos históricos en internet para ver los dialectos y libros